Audio Academia de Teología, episodio 9 o 41 de Lunes de Redención. Este audio es el primero de una serie dedicada a la defensa de una unidad amenazada, que aunque es una unidad indivisible, inseparable, porque se trata de la unidad entre Cristo y la palabra, sin embargo, toda intención de hacer tal separación es herejía. Es doctrina mutiladora, es una apostasía que ha comenzado a introducirse en la iglesia. No es por nada que el apóstol escribiera a Timoteo, primero para exhortarle que predicara la palabra y luego le advierte que vendría tiempo cuando no soportarían la sana doctrina y habría aumento de maestros que apartarían sus oídos de la verdad. E igualmente exhorta a estar alerta en cuanto a los mutiladores del cuerpo, Filipenses 3:2. Y hay diversas mutilaciones, porque aparte de los fraccionamientos introducidos por la doctrina dispensacional, que divide el plan de Dios, que divide la palabra de Dios y que divide al pueblo de Dios, haciendo separación entre la iglesia y el reino, entre supuestos textos que son para el Israel nacional y otros para la iglesia, y la división entre la descendencia de Abraham y la iglesia. Aparte, repito, de tales fraccionamientos del plan, de la palabra y del pueblo de Dios, hay otras dos prácticas que mutilan la unidad Cristo-palabra. Una es la histórica postura de los judíos que mutilan las escrituras desligándolas de Cristo, es decir, escrituras sin Cristo, mientras que la otra es lo contrario, es la que mutila a Cristo de la escritura, lo cual es una doctrina aún más desastrosa y fatal para la salvación, no solo porque esta ocurre dentro del seno de la iglesia, a diferencia de los judíos, sino porque pretende dividir la palabra encarnada, el verbo hecho hombre, de la palabra inspirada, la Biblia, como se puede observar en la predicación número 899 de Dante Gebel. Y creo que él mismo no está consciente de la monumental herejía en la que está incurriendo, porque es nada más y nada menos que pretender separar a Cristo y el verbo. Pero antes de pasar al análisis del video de Dante y en honor a la verdad, hay que reconocer que la iglesia sí es verdad que ha pasado por períodos de ortodoxia muerta como el del luteranismo del siglo XVII, que como reacción a esta esterilidad espiritual surgió entonces el pietismo con énfasis en la experiencia personal, la vida en el espíritu, la santidad, pero con énfasis en el subjetivismo religioso. Y es que cuando queremos escapar de un extremo, la tendencia es irnos al extremo contrario, fallando en hallar el punto de equilibrio. Y también es verdad que podemos perder de vista al Cristo glorificado por una visión más terrenal e inclusive una ausencia total de Cristo, o hablar más del diablo que de él. Pero hay que tener cuidado de que la solución que se proponga no resulte peor que la enfermedad, como en el caso de lo que propone Dante en su mensaje. Dante termina su mensaje celebrando eufóricamente con la congregación su liberación del libro, el haberse liberado de la Biblia, a la que según él no se debe amar sino a su autor, al Cristo vivo que mora en nosotros por su Espíritu. Y en el domingo de ayer, 1 de diciembre, Dante hizo algo inusual, y es que continuó con el tema del domingo anterior y dice en el minuto 1:20 del mensaje número 900, cuando él habla de conocer al Señor no se refiere a estudiar la Biblia, que los estudiosos de la Biblia creen que por conocer la Escritura ya conocen al Cristo de hoy. En honor a la verdad hay que decir que en realidad una cosa es conocer acerca de Dios, una teología puramente racional, y otra cosa es conocer a Dios, pero no es en este sentido que Dante lo está diciendo.
Él dice que la Biblia es como el menú en un restaurante, pero no comemos el menú, sino que comemos de Cristo. Él es el alimento. Y así continúa haciendo separación entre Cristo y la Biblia. Él afirma que no necesitamos la Biblia para conocer a Cristo y añade: la historia de Cristo no ha terminado con la Biblia. Su biografía no está concluida porque Él está vivo. De hecho, para apoyar su punto de que no es el Cristo de la Biblia, sino el Cristo de hoy, Dante apela al pasaje del naufragio de Pablo yendo a Roma, cuando dice que la noche anterior el Señor le había hablado de que ninguno iba a perecer. Que para tener fe Pablo no necesitaba lo que Cristo había hecho en el pasado, sino lo que le estaba diciendo en el presente. No necesitaba recurrir a un libro ni a los profetas muertos, porque su relación era con el Cristo actual de su momento, el Cristo vivo. Esto lo dice en el minuto 11:55. Si alguien se convierte a Cristo, dice él, se está convirtiendo al mismo Cristo de los católicos. Minuto 16:36. El nuevo pacto no es letra porque no es doctrina. No se trata de seguir los mandamientos ni el sermón del monte, porque eso nos convierte en una religión más, como los musulmanes con el Corán, que lo leen para tratar de vivir según ese libro. Entonces es igual con el cristiano evangélico. Estamos realmente ante una situación que demanda que retomemos el mandato apostólico. En Filipenses 1, donde dice Pablo, ¿qué es lo que distingue a un ciudadano que sea realmente digno del evangelio? Él dice en Filipenses 1:27, solamente procuren que su conducta como ciudadano sea digna del evangelio de Cristo, de manera que sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del evangelio. Soy César Rodríguez por la defensa y avance de la fe basada en la verdad. Bendiciones.